Hola, bienvenidos a la Escuela de Filosofía, Psicología y Astrología Aztlán. Hoy el arcano 13 del Tarot, el arquetipo de la muerte y la transformación, el enfrentarnos a lo desconocido y superar el miedo a lo incomprensible. De todo esto te vamos a hablar en el video de hoy desde la visión del Tarot como el camino iniciático según la psicología de Carl Gustav Jung. Nos encontramos entonces frente al arcano 13, que es un arcano que cuando nos sale en una tirada, si hacemos una consulta al tarot, vamos a poner acá el tarot de Marsella, en general nos produce una aflicción, preocupación, es el estado que suele gatillar automáticamente, incluso aunque no conozcamos el significado de la carta, en el cual hoy vamos a indagar, y también para proponerte un uso distinto del tarot, un uso más profundo, además de las preguntas que yo pueda hacer a este modo de conectarme con la guía del inconsciente colectivo, como lo enseñara y lo investigara Carl Gustav Jung. Recordá, como hemos mencionado en otros videos, que cuando estamos consultando al tarot es una forma de conectarnos con la sabiduría del inconsciente colectivo. Cada uno de los arcanos del tarot representa un arquetipo, o en otro lenguaje podríamos llamarlo un maestro interno, una guía de cómo afrontar ciertas circunstancias de nuestra vida. Pero en otro nivel, el tarot, también como lo describiera otro filósofo del Cuarto Camino, que nosotros estudiamos aquí en la escuela, Pedro Uspensky, lo llamara una máquina filosófica y psicológica, donde cada uno de los arcanos también nos puede invitar a adentrarnos en una reflexión acerca de los procesos importantes en la escuela de la vida. Y este es el uso también que nosotros te proponemos que puedas dar al conocer, al estudiar, sobre todo los arcanos mayores, que puedan ser una forma para vos de meditar como parte de tu proceso de autoconocimiento, reflexionar, indagar en los temas importantes sobre los cuales podemos preguntarnos los seres humanos en la escuela de la vida. Y hoy nos encontramos frente a un tema crucial, de especial importancia, sobre todo hoy en día, donde predomina mucho el miedo, la preocupación, el no saber qué va a pasar. Y este arcano es muy importante porque nos viene a proponer dejar atrás una forma de movernos en la vida, de relacionarnos con nosotros mismos y con los procesos, y encontrar uno nuevo. Por eso el simbolismo de la muerte, como llegar a un final, pero no un final total, sino que siempre para todas las tradiciones antiguas la muerte era sinónimo de transformación, sinónimo de final de un proceso e inicio de uno nuevo. Y vamos a indagar sobre todo este significado a lo largo del video de hoy. En principio, cuando vemos la carta, como la estamos viendo ahora, lo que nos encontramos es a la muerte representada como un esqueleto. Y siempre, en general, en todas las representaciones pictóricas, se usa el esqueleto para representar el estar cerca del otro mundo. Entonces vamos a ver que no hay un final total, sino que se habla de pasar a otro mundo. Y el esqueleto se usa ¿por qué? Porque es lo que queda de nosotros cuando termina nuestra vida física. Acá vemos a la muerte llegando a un lugar, vemos restos de personas que los está pisoteando, es decir, hay un proceso de destrucción, de desmembramiento, podríamos decir, porque vemos que hay unas manos por acá, unos pies por allá, en el suelo de la escena. Pero vamos a ver que obviamente todo esto no es literal, sino que representa un proceso de llegar a una forma final en nuestra personalidad. Aquello que está siendo despedazado, desmembrado, podríamos referirlo a una forma psíquica que vamos a ver cuando nos sale esta carta, por ejemplo, en una tirada, que ya no nos va a ser útil, que ya no vamos a poder utilizando para nuestro proceso. Entonces, acá, como decíamos, el tarot describe arquetipos de nuestra mente, y acá vemos cómo las partes de nuestra mente están todas separadas entre sí. Tenemos por un lado las cabezas, que representarían nuestros pensamientos, nuestras ideas. Los pies, por otro lado, que son los puntos de vista en los que nos venimos apoyando hasta este momento. Las manos, que es con lo que hacemos, con lo que nos ponemos en actividad. Pero a la vez que vemos toda esta forma de destrucción, de
sentirnos hechos pedazos, podríamos decir, que puede ser una sensación que gatilla esta escena, vemos a la vez que hay una renovación, una revitalización. Fíjate que en la escena, en la tierra, hay brotes, aunque son unos brotes de un color un poco extraños, porque no son de ese verde típico que asociamos a la hierba, a la naturaleza. El verde tiene que ver siempre con los aspectos externos, las sensaciones, el aspecto vital, la naturaleza exterior, sino que acá vemos que los brotes son de color amarillo y azul. Es decir, que esta renovación va a ser más interna que externa, ya que estos colores son los que representan a la intuición, por ejemplo, como proceso interno, encontrarme con una nueva forma de percibir la vida, de percibir la realidad, y el azul que representa los aspectos celestiales, lo espiritual. Así que toda la carta vamos a ver que se orienta a un proceso de transformación interior, como uno de los temas fundamentales. Como te decía, va a mostrarnos el llegar a una instancia en el que la vieja personalidad, las viejas costumbres, todo sentimos que queda destruido. Y obviamente eso que va a producir miedo, terror, espanto, el salir de un estado y pasar a otro es algo que lleva un largo tiempo, que va a requerir observación, trabajo. Esto es una carta que siempre nos habla de procesos que se dan lentos en el tiempo, pero que nos va a llevar ¿a qué? A una resurrección, a un proceso de renovación, como te decía, a encontrarnos como una persona completamente nueva, con una vida nueva. Esta carta, por ejemplo, astrológicamente siempre la podemos relacionar con varias energías, pero una de ellas es, por ejemplo, la de Plutón, en la astrología occidental, que Plutón lo encontramos también en la representación del dios Shiva en el hinduismo, por ejemplo, que es el dios de la destrucción, que funcionan siempre como parte de una tríada donde no hay entonces una destrucción total, sino que Shiva es el aspecto de la divinidad que provoca los cambios y las renovaciones para dejar lugar a Brahma, que es el dios de la creación, donde luego aparece Vishnu, que es el dios de la conservación. Y así nos encontramos en un constante ciclo de nacimiento, desarrollo, muerte y transformación. Y esto lo conocían todas las culturas antiguas. Tener presente, por ejemplo, que esta carta en el tarot egipcio no se llama la muerte, y de hecho en el tarot de Marsella no lleva nombre por el impacto que genera esa palabra, ¿no? A la que tratamos de no escuchar o de no prestar atención por el desconocimiento que tenemos acerca del proceso, pero en el tarot egipcio esta carta se llamaba la inmortalidad, así que nos muestra una idea completamente diferente. Como te decía, cuando nos encontramos con esta carta, esa visión del esqueleto y la idea de que lo que conocemos llega a su fin y no sabemos qué es lo que vendrá, que es un poco lo que estamos sintiendo en este momento tan especial de la historia de la humanidad, nos es un poco difícil de aceptar, ¿no? Somos, como dicen algunos filósofos, somos criaturas de costumbres, incluso en lo más superficial. Nos resistimos a los cambios en nuestra vida cotidiana, en lo más sencillo, incluso a los cambios que hemos planificado. Por ejemplo, nos mudamos a un lugar que planificábamos, al que queríamos, pero en el momento nos ponemos tristes, sentimos melancolía porque tenemos que dejar el lugar anterior. Es decir, tenemos algo nuevo, pero seguimos extrañando lo viejo, nos dejamos llevar por la inercia, incluso de las malas costumbres que teníamos, de nuestros malos hábitos. Esto es algo muy característico del hombre y la mujer occidental hoy, tan apegado a sus pertenencias, donde entonces sentimos que nos pone en una situación de completo peligro el perder lo que sentimos que nos pertenece. Y ahí aparece la paranoia, el miedo a perder aquello que me hace ser lo que soy. Nos encontramos con esta carta
en una tirada o en un proceso de reflexión, como te decía, y el tarot aquí nos propone entonces el aprendizaje del desapego. ¿A cuántas cosas nos apegamos? Nos apegamos a nuestra forma física, por ejemplo, a nuestra apariencia, quiero decir. Nos apegamos a relaciones, nos apegamos a objetos. Bueno, cuántas cosas que sabemos que realmente no nos pertenecen, pero que sentimos que nos hacen ser lo que somos, ¿no? Incluso aquellas que sabemos que van a cambiar. Por ejemplo, nuestra apariencia física. Bueno, no va a ser así, depende del momento de la vida en el que estemos, no vamos a ser siempre iguales físicamente, e incluso nos sometemos a cosas terribles con tal de no perder aquello que sentimos que es nuestra posesión, pero que si nos detenemos y pensamos y analizamos, sabemos que está condenado a desaparecer. Entonces, esta carta nos va a proponer darnos cuenta que cuanto más nos aferremos a aquello que está destinado a desaparecer, como lo es la forma física, por eso aparece la muerte representada como el esqueleto deshaciendo el cuerpo físico. Cuanto más nos aferremos a lo que creemos que nos pertenece, más doloroso va a ser el proceso de muerte y transformación. Más crítico lo vamos a vivir, no porque necesariamente así lo sea, pero se nos va a presentar este aspecto en su lado más cruel. Como te decía, no porque la carta en sí lo sea, no hay cartas buenas y malas en el tarot, sino que siempre depende de la actitud con la que enfrentemos el proceso. Obviamente, como te decía, este proceso lleva un tiempo, por eso la carta se presenta en una especie de situación de negrura, ¿no? De un estado de ánimo algo pesado, algo difícil, de aflicción, porque estamos en un proceso de desconcierto. Por eso te decía que esta carta aplica muy bien a lo que estamos viviendo hoy en día también, donde estamos en un momento en el que ya no podemos volver a una situación anterior, pero todavía no conocemos, nos hemos establecido en una nueva situación. Entonces acá, al indagar en todo este arquetipo, vemos que el tarot nos propone una guía de cómo atravesar esos procesos de transición, cómo soportar el enfrentarnos a la incertidumbre, que obviamente va a venir con un conocimiento, ¿no? de cómo son los procesos, de hacia dónde nos dirigimos. Y acá podemos encontrar varias claves en el esqueleto como símbolo. El esqueleto, por un lado, representa la estabilidad, porque fíjate que el esqueleto es el sostén sobre el cual se apoya todo nuestro cuerpo físico. Sin esqueleto no podríamos mantenernos en pie, no podríamos realizar ningún movimiento tampoco, y acá vemos que aparece la dualidad estabilidad, estructura y movimiento, flexibilidad, porque el esqueleto es lo que permite que nos podamos mover a la vez. Todo esto tiene que ver también con otro arquetipo astrológico, que es el arquetipo de la estructura, el arquetipo de el orden, que es Saturno. Acá vemos la imagen de Saturno, que fíjate que también está muy relacionado con, como vemos, la imagen de la muerte, porque aparece una especie de guadaña, tanto en el símbolo de Saturno como en la propia carta del tarot, ¿no? Así que acá vemos también la idea de los ciclos que llegan a su fin y el recoger los frutos de lo que ha sido todo este proceso. Otro significado que se puede relacionar con el esqueleto, con los huesos como símbolo, y también tiene que ver con Saturno, porque era considerado el dios del tiempo, Cronos, por ejemplo, para los griegos, tiene que ver justamente con aquello que perdura. Fíjate que los huesos son la parte más duradera de nuestro cuerpo físico, ¿no? Y entonces acá nos encontramos con el significado muy profundo de que representan algo que perdura en el tiempo, una verdad eterna. Al llegar a este arcano, esta verdad se nos viene a revelar por primera vez en todo el recorrido, que hay algo en nosotros que no muere, que no desaparece, y es el secreto oculto que llevamos enterrado en nosotros mismos, que a simple vista no lo podemos ni ver ni tocar directamente, pero sabemos que están los huesos, si no, no podríamos estar vivos, no podríamos movernos, no podríamos sostenernos. ¿Qué representa esto a nivel psicológico? Aquello que está dentro de nosotros, pero que tampoco directamente lo podemos ver, lo podemos percibir a simple vista. Lo que Jung llamaba la mente inconsciente, el inconsciente colectivo o la supraconsciencia, la mente superior.
un nivel de nuestra personalidad que es atemporal, que es inmortal y que somos eso al igual que somos la apariencia exterior, la apariencia física. Entonces, al enfrentarnos al arcano de la muerte, tenemos la oportunidad de reconocer que somos algo más en un nivel más profundo, que al principio nos es desconocido, nos es extraño, como el ver un esqueleto y decir, nosotros somos el esqueleto. Imagínate que tenés que presentártele a alguien y te dice, mostrame una foto tuya, y le mostrás una foto así como la que estamos viendo, y le llevas una radiografía de tu cuerpo entero y le decís, eso soy yo. Qué extraño va a ser, no lo puedo aceptar, no lo puedo ver, no me es familiar. Por eso esta carta nos incomoda, porque nos viene a plantear un proceso que no nos es familiar. Como te decía, también aparece la clave del tiempo, la idea del tiempo en este arcano, y de hecho hay algunos tarots, por ejemplo, donde se representa a la muerte, como vamos a ver acá, con un reloj de arena en la mano, donde obviamente retoma el simbolismo de Saturno también, y esta idea de llegar al final de un proceso y con la hoz recoger los frutos de lo que hemos realizado hasta ahora. O sea, se nos acaba el tiempo en el sentido de que lo que venimos haciendo como parte de un proceso ya no va a funcionar más, caduca, llega a un final, y así como cuando se cosechan los frutos de una etapa, de un proceso, queda la tierra lista para volver a sembrar, para dar una nueva vida, para iniciar un nuevo proceso. Fíjate que la guadaña, que aparece en varias cartas del tarot, en este arcano número 13, la guadaña tiene una forma de media luna, y esto lo podríamos relacionar también con, por ejemplo, la diosa Artemisa, o en la tradición romana Diana Cazadora, que tenía un arco porque era la diosa de la caza, la diosa del nacimiento, del cuidado de los animales, es decir, del cuidado de la vida. Así que aparecen varias dualidades en este arcano. Por un lado, el final de un proceso, pero se prepara la nueva vida. Es decir, una clave de este arquetipo es el de los ciclos, ya que la muerte como tal, como final total, no existe, existe solo en su sentido de transformación. Así que nos enfrentamos a una realidad muy importante de la vida, que esto era ya totalmente conocido por las tradiciones, por ejemplo, de Oriente, como el budismo, el hinduismo. En el budismo se habla de la rueda del samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. El budismo habla de 4 nobles verdades, de las cuales en Occidente aceptamos y reconocemos sin conflicto solo una de ellas, que es el nacimiento. Las otras 3, llamadas nobles verdades, porque son parte de la realidad de la vida, son la enfermedad, la vejez y la muerte. Y fíjate que no importa si estemos de acuerdo o no con esto, si nos guste o no nos guste, no importa la ideología que tengamos, la religión de la que seamos, el partido político del que seamos, es totalmente igual para cualquier ser humano, el nacer, el enfermar, el envejecer y el morir. Es decir, esta carta nos enfrenta a algo muy importante, a verdades que no podemos negar. Entonces, ¿cómo amigarnos? ¿Cómo enfrentar ese proceso? Hay una frase del poeta romano Horacio que dice, lo resume, ¿no? La pálida muerte con golpe imparcial llama a la puerta, tanto de los pobres como a los palacios de los reyes por igual. Horacio fue también quien dijo, carpe diem, aprovecha el día. Acá entonces nos encontramos con una clave que nos va a ayudar a descubrir, el reflexionar sobre este arcano, que al enfrentarnos y al aceptar la muerte como tal, nos encontramos con la responsabilidad de aprovechar nuestra vida, de qué hacemos en nuestra vida. Es un problema que en Occidente hayamos negado, vengamos negando desde hace ya varios siglos, desde que se inicia el materialismo, la muerte por el miedo que nos produce, ¿no? Incluso negamos que tengamos miedo, ni siquiera dejamos que ese pensamiento penetre en nuestra mente en general, ¿no? Se habla de exorcizar tanatos, pero al hablar de esto estamos hablando de ir en contra de nuestra naturaleza, ir en contra de la realidad de la existencia, lo cual va a implicar más dolor y sufrimiento, del que estaríamos tratando de evitar. Si yo voy en contra de mis necesidades físicas, fisiológicas, de lo que mi cuerpo necesita y es real que necesita para vivir, ¿qué hago? ¿Altero el funcionamiento de mi organismo? Bueno,
el no reflexionar acerca de los temas importantes de la vida, acerca de las realidades, de las nobles verdades, como las llama el budismo, también genera una alteración psicológica. Y eso también después se traduce a nivel físico. Acá entonces la muerte, en el arcano del tarot, nos viene a enfrentar a otra dimensión. Ese otro mundo, como se le llama. Una dimensión que está más allá de lo físico, más allá de lo conocido, de lo familiar. Y por eso es que nos incomoda. Fíjate que es el número 13. Y el número 13 nos viene a sacar de lo conocido, que es el 12, por ejemplo, los 12 signos o las 12 horas del día, los 12 meses del año, ¿no? Es el ciclo con el que estamos familiarizados, es el ciclo del tiempo material, cronológico. El 13 es como que se entromete y nos lleva entonces a reflexionar sobre otras dimensiones del tiempo. ¿Qué es el centro? Lo llamaban el asiento más peligroso, porque es el que toma conciencia y el que sale de esa repetición mecánica de los ciclos. Cuando sale esta carta, entonces, siempre es un buen momento para reflexionar sobre este tema, porque estamos viviendo momentos, como te decía antes, importantes para reflexionar sobre la finitud de la vida, y si nos sobreponemos al temor que nos genera la muerte, nos podemos sobreponer a cualquier otro temor. Los sabios decían que, intentando escapar de la muerte, dejamos de vivir nuestra propia vida, y que comprometiéndonos totalmente con la muerte, nos comprometemos totalmente con la vida. La aceptamos, así como aceptamos el nacimiento, lo aceptamos como parte de la vida. Y ahí nos acercamos a la idea y a la experiencia, no solo como una información, sino que podamos tener una experiencia de toda esta reflexión, a la inmortalidad, a lo atemporal. También se habla, ¿no? Quizás lo hayan escuchado, de el estar a las puertas de la muerte. O sea que es una puerta que lleva a otro lugar. ¿A dónde lleva? A otro mundo, a una nueva vida, a un renacer, otra dimensión de la experiencia. Por eso es que acá, y estudiando, como hiciera Jung y muchos de sus discípulos, todas las tradiciones espirituales antiguas, encontramos una conexión entre la muerte y el entrar a otro nivel de conciencia, una transformación espiritual. Esas puertas que nos llevan a ese otro mundo es el mundo espiritual. De hecho, había en las escuelas iniciáticas antiguas pruebas que se ponían a los discípulos, a los aprendices, para que alcanzaran un estado superior de conciencia, tuvieran una iniciación, que consistían justamente en enfrentarse a la muerte. Por ejemplo, pasar una noche en un bosque oscuro o incluso en un cementerio. Esto vemos que lo toma, por ejemplo, Carlos Castaneda en sus obras, donde relata las enseñanzas que recibiera de su maestro Don Juan, donde habla de usar la muerte como consejera, justamente para comprometernos con el aprendizaje en la vida. Y también pone en uno de los libros un relato donde una bruja, llamada la bruja Catalina, lo persigue y lo quiere matar. Y él tiene que reforzar su impulso a la vida, ¿no? Escapar de las garras de la muerte. Bueno, todo esto vamos a ver que tiene que ver con el proceso que la muerte representa de entrar en otra dimensión espiritual. Vamos a continuar ahora, luego de una breve pausa, para contarte también que vos podés aprender acerca del simbolismo de los arcanos del tarot, que podés comprender sus significados más profundos y también aprender a usarlos como parte de una guía psicológica en tu vida y en tu proceso de autoconocimiento. Así que te dejamos una invitación al próximo curso que estamos iniciando y enseguida volvemos para seguir indagando en este arquetipo. Hola, desde la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán te invitamos al nuevo curso de Tarot Terapéutico y los Arquetipos de Jung. En este curso vamos a redescubrir el Tarot como una herramienta de guía y autoconocimiento desde el enfoque de la psicoterapia de Carl Jung. Veremos cómo el Tarot nos muestra los diferentes aprendizajes que hacemos en nuestra vida a través tanto de eventos, situaciones exteriores, como estados interiores, donde cada arcano nos va a mostrar las emociones, los pensamientos, las sensaciones, así como también situaciones de vida concretas que se nos presentan para que realicemos un aprendizaje en la escuela de la vida. Vamos a analizar los arcanos del tarot de Marsella. Primero veremos los 22 arcanos mayores
y también los veremos en el tarot de Rider-Waite. En una siguiente etapa del curso vamos a ver los 56 arcanos menores de estos dos mazos, analizando e interpretando el simbolismo, los colores, las escenas, los personajes que aparecen en los diferentes arcanos. Vamos a ver qué procesos psicológicos se relacionan con cada uno de ellos, así como también la relación con la astrología, los planetas y los signos asociados a los arcanos del tarot. Veremos también ejemplos de cómo realizar consultas, tiradas de tarot, qué tener en cuenta a la hora de preguntar, cómo prepararnos para consultar al tarot y qué tipo de tirada va a ser mejor según la inquietud que querramos responder. Abajo te dejamos la información de cómo participar. Te esperamos. Chao. Bien, ya estamos de vuelta y acá tenemos otras imágenes de otros tarots medievales donde se muestra también la fuerza de la muerte como una fuerza impersonal. Fíjate que en estos tarots aparece como llevándose a varias personas, ¿no? A una multitud. ¿Qué quiere decir esto y por qué es importante tenerlo presente? Porque nos enseña también aquí el tarot que la muerte es una fuerza con la que lidia toda la humanidad, es decir, que no es un enemigo personal, un adversario personal, sino que en todas las tradiciones espirituales antiguas había y estaba ordenado y había guías para toda la población de cómo enfrentar a la muerte. Había rituales, por ejemplo, tratados sobre el buen morir, por ejemplo, el Ars Moriendi en la época medieval o el Bardo Todolo Tosgrol en el budismo, donde allí se relataba cómo de una forma comunitaria y en la vida familiar, cómo llevar adelante el proceso de la muerte en el hogar y que era una experiencia compartida por todos los conocidos de quien fallecía. Pero obviamente que al final nos terminamos enfrentando a ese paso al otro mundo y a esa responsabilidad de tomar conciencia. Acá ya vamos hablando de las dos cosas a la vez al referirnos a la muerte. Nos enfrentamos de un modo individual, es algo que, sobre lo cual uno, como te decía, podemos anticiparnos, prepararnos, no nos tiene por qué tomar por sorpresa el tema, sino que fíjate que a diferencia del animal, el ser humano puede anticiparse a la muerte, el reflexionar sobre ella y el ser capaz de esa forma, vivirla conscientemente. Por lo tanto, toda esta contemplación, esta reflexión acerca de este tema, que no tiene que partir del temor, no tiene que llevar a la preocupación. Algo muy interesante es que, por ejemplo, el filósofo Krishnamurti, un filósofo hindú que difundió las enseñanzas espirituales de Oriente en el mundo durante casi todo el siglo XX, una vez le preguntaron qué pasaba después de la muerte, ¿no? ¿Qué dice el budismo, el hinduismo, la filosofía oriental que pasa después de la muerte? Y él respondió: no sé, lo sabré cuando llegue a ella, no necesito pensar en eso ahora, no necesito saberlo ahora, dice, ¿no? Obviamente que lo decía porque la pregunta partía de como un escepticismo o a la vez un temor, ¿no? O sea, si parte de una preocupación, no es necesario que el tema arruine nuestra vivencia en el presente, pero otra cosa es ocuparme conscientemente del tema. Fíjate que una cosa es preocupación, que es anticipación con ansiedad, temor y emociones negativas, y otra cosa es ocupación, ocuparme de reflexionar, pero sin partir de la emoción negativa del miedo. Y de esta reflexión podemos llegar a darnos cuenta que el concepto de la muerte como suceso único en el tiempo y que nos lleva a un final total no es otra cosa que una creación mental del ser humano y que es una idea que tiene, de hecho, muy poco tiempo en la historia de la humanidad. Todas las tradiciones antiguas, hasta el año 300 después de Cristo, hasta el siglo 300 después de Cristo, hablaban de la muerte, el renacimiento, como un pasaje. La idea de una sola vida apareció a partir del Concilio de Nicea, que lo hemos mencionado en otros videos y sería un tema para seguir indagando, pero no existía como tal en la antigüedad. Para todos en la antigüedad, para todas las tradiciones de todos los lugares del mundo, la vida y muerte no eran dualidades irreconciliables, sino que eran parte de un proceso. No era la vida contra la muerte, sino que nacimiento y muerte eran un proceso continuo. Entonces, si reflexionamos y tenemos una experiencia de esto, ¿por qué deberíamos tener temor? ¿Por qué no podemos
pasar la vida ocupándonos de nuestro aprendizaje, de nuestro crecimiento espiritual y confiar en nuestro instinto animal, en lo que Jung llama la sombra, funcionando en un aspecto creativo, que es que los instintos funcionen armónicamente, que el instinto de la supervivencia física se ocupe de mantenernos con vida. Sino el miedo irracional distrae nuestra atención de lo que en lo que verdaderamente necesitamos ocuparnos e incluso altera el funcionamiento de los instintos y empiezan a funcionar en nuestra contra. Bueno, todo esto puede aparecer a partir de que nos salga esta carta o elegir el reflexionar sobre esta carta, como lo han hecho muchos sabios en otras épocas, artistas también. Fíjate, una obra que podríamos relacionar con este arcano es La muerte y el avaro del Bosco, donde, fíjate en la escena que la muerte llega a la puerta de su habitación, mientras que unos duendecillos lo están despojando de sus tesoros, de todas sus pertenencias, y hay un ángel que lo acompaña en el momento de la muerte y que señala hacia el lugar por donde llega la muerte, pero que por encima de la puerta donde llega la muerte hay una ventana con un crucifijo iluminado. De allí salen rayos luminosos que iluminan la cara del moribundo. Al ver esos rayos, ve también a la muerte porque están en el mismo lugar, pero hay una clave entonces en lo que nos puede ofrecer el reflexionar acerca de este tema. Que para poder renunciar a aquello que ya no nos sirve, que ya no nos es útil, y renunciar a lo que dejamos cuando partimos, y recibir auténticamente esa llegada a otro mundo, a otro nivel de conciencia, necesitamos una experiencia que nos muestre esa otra realidad, esa iluminación. Por eso en la Edad Media, por ejemplo, había toda una simbología a partir de los símbolos religiosos de la Iglesia, que era mediadora en este tipo de experiencias, que eran los sacramentos, estaba la extrema unción, o como te decía, estos tratados del buen morir, que también había en Egipto, en toda la tradición del budismo. Hoy para la mayoría no pensamos mucho en este tema, como te decía al principio, y ya no son símbolos que nos serían útiles, y la muerte quedó reducida a algo físico. Por eso, como creemos que solamente somos un cuerpo físico, el pensar, el siquiera sentir que aparece esa fuerza ya nos infunde de temor. Fíjate que los animales no sienten temor a la muerte, es una creación humana. Un animal, por ejemplo, ve un cadáver y no huye, y no le genera espanto. Eso es la primera reacción típica humana, ¿no? Otra cosa es el miedo a la propia muerte, que es el instinto de supervivencia. Pero fíjate esta reacción a, por ejemplo, el enfrentarnos a la muerte de otra persona, ¿no? Incluso de alguien que no conozcamos. Aparece una especie de profundo temor, de terror. ¿A qué? A lo incomprensible, a lo que nos parece totalmente inalcanzable, porque vemos el cuerpo, pero era él y ahora ya no está ahí. ¿Dónde está? Bueno, todo esto nos puede llevar, como te decía, a reflexionar en cómo estamos viviendo nuestra vida. Vivir la vida plenamente es la forma de acercarnos de manera natural a la muerte. Otra cosa que decía Krishnamurti, este filósofo hindú, decía: muere un poco cada día, y no se refería a la muerte física, que es decir, a medida que desde que nacemos empezamos a morir, ¿no? Como un proceso continuo del que te hablaba antes, sino que se refería al morir cada día, hacer los cambios necesarios que necesito, liberarnos de aquello que nos ata a la ignorancia, a la inconsciencia, porque eso es lo que nos vamos a llevar al final de la vida y lo que traeremos en la próxima. Fíjate, algo también muy interesante que estudiara Jung y muchos de sus discípulos. María Luisa von Franz, por ejemplo, fue la continuadora de las enseñanzas de Carl Gustav Jung y escribiera mucho acerca de los símbolos en los sueños de personas que se acercaban al final de su vida, y en todas encontraban un patrón común. En miles de sueños que analizaron, ¿no?, entre varios de los discípulos de Jung, encontraban que hablaban en este sentido, los símbolos en los sueños, ninguno hablaba de un final total, sino que hablaban o de empezar un largo viaje, o de un pasaje de un lugar a otro, de un movimiento de un lugar a otro. Entonces aquí aparecían todos símbolos de continuidad, ¿no? No había nada que dijera se termina todo y ya está.
Entonces, al reflexionar sobre esto, y Jung lo pone en muchos de sus escritos, ¿no? Da una clave de cómo enfrentarnos al problema de la muerte, que hoy es un problema, ¿no? Para Occidente. Una clave, ¿no? El vivir la vida como si fuésemos a vivir eternamente, porque eso es lo que indican los símbolos del inconsciente. Entonces, una clave que vos podés usar para reflexionar sobre esta carta es preguntarme, bueno, lo que estoy haciendo, ¿quisiera que fuese eterno? ¿Quisiera esto que estoy haciendo que se repita para siempre? Porque la muerte como tal, cuando se nos presenta, nos indica que hay algo que tiene que llegar a su final. Entonces, examinarnos, ¿qué de todo lo que estoy haciendo o de las cosas que tengo, de mis posesiones, de mis hábitos, de mis relaciones, qué de todo eso es esencial para mi bienestar espiritual y físico? ¿Y qué es lo que puedo dejar atrás? Acá se nos va a presentar un problema, que es cómo reconocer qué es lo esencial, ¿no? Obviamente hay más símbolos para indagar en esta carta. También a veces podemos entender la muerte en otro sentido, ¿no? Psicológico, que nos puede indicar que estamos viviendo la vida pero como muertos, ausentes mentalmente, ausentes de la vida. Gurdjieff lo llama el estar dormido, por ejemplo, y que estamos intentando escapar de participar conscientemente en nuestra vida, de lo que necesitamos aprender para evolucionar. Entonces aquí la idea de la muerte, qué es lo que hay que matar, o qué es lo que con lo que hay que acabar, con qué es lo que hay que terminar, con el lado sombrío. Cómo liberarnos de una vez y para siempre de lo que sentimos que son nuestros problemas. Eso sería una forma positiva de colaborar con este arquetipo, que nos haga ver que hay algo en nosotros mismos que debe morir. No es la muerte física literal, ¿no? Ahora, ¿cómo saber qué es lo sombrío y qué no? ¿Qué es lo que debe morir en nosotros y qué es lo que debe continuar? Para eso, primero, decían los sabios, ¿no? Uno no puede morir a lo mecánico, a lo negativo en sí mismo, sin antes despertar, sin antes comprender, que esto implica tener un conocimiento psicológico de qué es lo que necesita el ser humano en la escuela de la vida. Y eso es uno de los conocimientos que dejara Jung con su psicología, el cuarto camino, el budismo también. Entonces, después de enfrentarnos a todo este proceso que propone esta carta del tarot, vemos que llegamos a un lugar de nuestra vida, de nuestro proceso de autoconocimiento. Llegamos a un lugar, como lo indica la muerte, del que no hay regreso. No se puede volver atrás. Y en eso también, en ese proceso de muerte y transformación, se encuentra la humanidad hoy en día. Ya no vamos a encontrarnos bien y no podremos volver a vivir tal cual todas las costumbres antiguas. Esta carta sí nos indica que no hay marcha atrás, sino fíjate que se dirige hacia adelante. Entonces, como uno de los aprendizajes para rescatar esenciales de todo este arquetipo es que la muerte no tiene que preocuparnos en sí, sino que tiene que llevarnos a ocuparnos de la vida y de lo que estamos aprendiendo y de cómo estamos avanzando y evolucionando. De eso se trata este arcano y que obviamente se va a relacionar como parte de todo un proceso. Por eso, como te decíamos antes, puede ser importante para tener nuevos conocimientos, nuevas herramientas para reflexionar acerca de la vida y además aprender a usar la herramienta y las preguntas que podés hacer al tarot y la guía que podés recibir. Bueno, si te interesa participar, como te decíamos antes, de los cursos, de las clases y también otras actividades que vamos a estar haciendo en las próximas semanas aquí desde el Centro Astrológico Aztlán y la Escuela de Filosofía y Psicología Aztlán. Nos despedimos en el video de hoy. Nos vemos en un próximo video para seguir indagando acerca de otros arquetipos del tarot. Si te gustó el video, como siempre, podés darle me gusta, suscribirte al canal y acordate de activar las notificaciones para conocer los próximos videos que estemos realizando. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo video. Chao. Hola, desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 56 años en la enseñanza de la psicología de Carl Gustav Jung, el cuarto camino de Gurdjieff y otros sistemas, te invitamos a nuestro curso de psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff, Ouspensky y Nicholl. Los aportes de este psicólogo suizo a la psicología moderna son realmente invalorables. En este curso ofreceremos una guía práctica para aplicar los principios junguianos en nuestra vida cotidiana. Complementariamente también
vamos a aprender el sistema del cuarto camino. Este sistema propone el desarrollo armónico del ser humano sobre su aspecto físico, sobre su aspecto emocional y mental, a través de técnicas psicológicas muy precisas. Estamos en una civilización en transición, como dijera el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung. En este momento bisagra de la historia, estamos necesitados, muchos de nosotros, de herramientas muy precisas para ir a la raíz del conflicto y a partir de allí, con herramientas prácticas, salir como el ave fénix de las cenizas. Todos tenemos esa oportunidad. Y los principios de la psicología Jung, como los del cuarto camino Gurdjieff, ya hace más de un siglo empezaron a difundirse, tanto en Occidente como en Oriente, para brindarle al individuo, a la mujer y al hombre de hoy, una guía eficaz para comprender la naturaleza del mundo interior en el cual en parte vivimos, que es nuestro mundo psicológico, y el mundo exterior también en el cual vivimos. Es evidente hoy para muchos de nosotros que hay una relación inmediata entre lo que pensamos y lo que sucede allí en nuestra vida. Queremos vivir una vida mejor en lo social, en lo económico, en lo afectivo, en las relaciones. Pero para eso ya se hace imprescindible para algunos empezar a ver que aquello que sucede ahí afuera es efecto de lo que sucede aquí adentro. Si vos estás interesado en aprender, así como el cuerpo necesita de ejercicio físico para estar más sano, para nuestra mente también hay ejercicios muy definidos para que ésta pueda estar mejor, como dijimos antes, y en armonía entre el plano emocional, el plano mental, que afecta inmediatamente a lo físico. Bueno, si estás interesado en aprender más sobre estos sistemas, realmente profundos, realmente alternativos a lo que se está ofreciendo y desconocidos para la mayoría en profundidad, te invitamos a este curso sobre la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino. Vas a encontrar acá en nuestro video los teléfonos de contacto para que puedas averiguar bien más acerca de los temas que vamos a ir abordando y cómo es la dinámica del curso. Pero sí te podemos contar que el curso está estructurado en módulos de 4 clases. Vamos a tener clases semanales y en cada clase vamos a ir aprendiendo los principios teóricos y también cómo ir llevándolos a la práctica. Vas a poder ir avanzando y profundizando en módulos mes a mes si a vos te interesa. Ir comprobando la practicidad extraordinaria que puede tener en tu vida tanto el sistema Jung como el sistema del cuarto camino. Ofrecemos para la gran cantidad de seguidores que tenemos en nuestro canal de YouTube, más los canales de Instagram, más Facebook, ofrecemos la modalidad online, que muchos nos los están requiriendo. Ya tenemos más de 100.000 seguidores en nuestro canal de YouTube y nos están pidiendo la parte práctica de lo que vamos transmitiendo en los videos. Semana a semana en la modalidad online vamos a hacer una transmisión en vivo donde vas a poder hacer las preguntas y manifestar tus inquietudes en relación a los temas dados. Te esperamos. Chao.